Es OsteoTips para ti, es OsteoTips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en OsteoTips hablaremos de la planificación del eje mecánico y anatómico en el plano frontal. Empecemos. Cuando un hueso se divide y se angula, los ejes mecánicos y anatómicos de los huesos también se dividen en segmentos proximales y distales. Los pares de líneas de eje proximal y distal se cruzan para formar un ángulo. El punto en el que se cruzan las líneas de los ejes proximal y distal se denomina centro de rotación de angulación, es decir, cora. La línea de eje de segmento óseo proximal se denomina eje mecánico proximal, PMA. La línea del eje anatómico proximal, PAA. La línea del eje de segmento óseo distal se denomina eje mecánico distal, DMA. Y el eje anatómico distal, la línea del eje anatómico, DAA. La rotura de las líneas del eje puede ocurrir en cualquier nivel del hueso. Cada segmento de hueso, por corto que sea, puede tener sus propias líneas de eje mecánico y anatómico. Si se conocen el punto de intersección normal y el ángulo de eje anatómico con la línea articular, dibuje la línea del eje anatómico y el segmento óseo yuxtaarticular. Se sabe que el eje mecánico pasa por un punto central de la articulación. Solo es necesario conocer la orientación del eje mecánico con respecto a la junta para poder dibujarlo. La planificación de los ejes mecánicos. En la rodilla hay poca variabilidad en los ángulos de orientación de las articulaciones. El ángulo femoral distal lateral mecánico y el ángulo tibial proximal medial. En cambio, en el tobillo y la cadera la variabilidad es mucho mayor, del ángulo tibial distal lateral y el ángulo femoral proximal lateral mecánico. La línea de referencia preferida cerca del tobillo y la cadera es la línea divisoria media adyacente. Sin embargo, cuando el ápice de la deformidad está cerca del tobillo y la cadera, se debe hacer una referencia desde la línea de orientación de la articulación del tobillo o la cadera. Cuando se elige la línea de orientación de la articulación como línea de referencia, se utiliza el ángulo de orientación de la articulación del lado opuesto si es normal o está disponible. Si no es normal o no está disponible, se utiliza en su lugar el ángulo de orientación articular normal promedio. Debido a que la corrección de la MAT es uno de los objetivos del tratamiento, se puede utilizar un ángulo femoral distal lateral mecánico ipsilateral normal para dibujar el ángulo tibial proximal medial ipsilateral y viceversa. AMA. Ángulo mecánico anatómico. Se utiliza como ángulo de referencia en la tibia, donde la línea media difisoria normalmente es paralela a la línea del eje mecánico, es decir, que la AMA es 0. En el fémur, las dos líneas normalmente están en una distancia entre 7 más menos 2 grados entre sí. Planificación del eje anatómico. La línea media difisoria define el eje anatómico. Cuando hay una deformidad angular difisoria, se pueden utilizar las líneas medio difisorias proximales y distales a cada lado para determinar el nivel del cora. Se necesita una línea en un ángulo de referencia para dibujar el eje anatómico de un segmento difisorio, epifisorio o articular del hueso. Distancia del eje anatómico al centro articular AJCD en el plano frontal. Implica que es la distancia en la línea articular entre la intersección de la línea del eje anatómico y el punto central de la articulación. Entonces, la relación del eje anatómico articular es menos variable que la distancia del eje anatómico al centro articular. Planificación del eje anatómico. La distancia del eje anatómico al centro articular es variable entre individuos, en parte debido a la diferencia en el tamaño de las articulaciones. Bien, la distancia del eje anatómico al centro articular debe basarse en un lado normal si está disponible. Si no hay un lado, la distancia del eje anatómico al centro articular basarse en los valores normales promedios. El ángulo de referencia también debe basarse en el lado normal opuesto si está disponible, o en los valores normales promedios si no lo están. Es necesario realizar siempre la muestra de las articulaciones en cualquiera de los extremos de los ejes anatómicos al realizar la planificación y los ejes anatómicos. Esto evitará pasar por alto deformidades en los extremos del hueso, que no alterarían las líneas promedio deficitarias. Determinación del cora mediante planificación del eje mecánico y anatómico del plano frontal, paso a paso. Para esto vamos a realizar la determinación del cora parte 1, método cora, deformidades tibiales, planificación del eje mecánico de las deformidades tibiales. Entonces vamos a realizar la determinación del cora mediante planificación del eje mecánico y anatómico en el plano frontal. Antes de realizar la planificación del eje mecánico, es esencial realizar la MAT en las radiografías en el plano frontal de ambas extremidades para determinar si hay MAT presente. Este se denomina el paso 0.
Entonces, paso 0, mat. Se dibujan los ángulos mecánicos de ambos miembros inferiores y se mide la mat. Es decir, se miden el ángulo femoral distal lateral mecánico y el ángulo tibial proximal medial, además del ángulo de convergencia de líneas articulares entre ambos lados, para determinar la fuente de la mat en el lado deformado y para determinar si el otro lado es normal. Si un lado se considera normal, sus ángulos y distancias pueden usarse como plantillas para el lado deformado. Entonces, paso 1. Dibuje las líneas del eje mecánico tibial proximal. A. El ángulo femoral distal lateral mecánico ipsilateral normal, donde vamos a encontrar que si el fémur no contribuye a la mat, su línea de eje mecánico se puede extender distalmente a través del centro de la rodilla para convertirse en la línea del eje mecánico tibial proximal. En este paso se supone que la línea de la articulación femoral distal y la línea de la articulación tibial proximal son casi paralelas, es decir, que el ángulo de convergencia de las líneas articulares va a ser menor de 2 grados. B. El ángulo femoral distal lateral mecánico ipsilateral anormal y el ángulo tibial proximal medial contralateral normal. En este caso, si el fémur ipsilateral está contribuyendo en el a la mat, su línea de eje mecánico no debe usarse como PMA de la tibia deformada. Si el ángulo tibial proximal medial contralateral es normal, se utiliza como ángulo de plantilla. Sin embargo, si el ángulo femoral distal lateral mecánico ipsilateral no es normal, pero el ángulo tibial proximal medial contralateral es normal, utilice el ángulo tibial proximal medial contralateral para dibujar el eje mecánico de la tibia proximal. C. El ángulo femoral distal lateral mecánico ipsilateral anormal y el ángulo tibial proximal medial contralateral anormal. En este caso vamos a tener que si el fémur ipsilateral está contribuyendo a la mat y la tibia contralateral tiene un ángulo tibial proximal medial anormal, no se debe usar para generar un PMA de la tibia deformada. Entonces, el ángulo femoral distal lateral mecánico ipsilateral anormal y el ángulo tibial proximal medial contralateral anormal, en su lugar se utiliza el ángulo tibial proximal medial normal, que es un promedio de 87 grados. La PMA se dibuja en un ángulo de 87 grados con respecto a la línea de la articulación de la meseta tibial a través del centro de la rodilla. Paso 2. Dibuje la línea del eje mecánico tibial distal y realice la mot del tobillo. A. Diáfisis tibial distal normal. Si no hay una deformidad tibial distal obvia y la línea del eje mecánico tibial distal se dibuja desde el centro de la línea de la articulación del tobillo paralela a la diáfisis de la tibia, es decir, que el eje diafisario medio de la tibia es el eje anatómico y los ejes mecánicos y anatómicos de la tibia son paralelos, aunque pueda parecer que no hay una deformidad distal tibial. La MOT se realiza para el tobillo después de trazar la línea del DMA. Por lo tanto, dibuje siempre la línea del tobillo y mida el ángulo tibial distal lateral para confirmar que es normal. Debido a la variabilidad del ángulo normal del ángulo tibial distal lateral, especialmente la tendencia en valgo normal leve, es mejor dibujar el DMA referencia fuera de la línea diafisaria media en lugar de la línea de orientación de la articulación del tobillo. Deformidad tibial distal con ángulo tibial distal lateral contralateral normal. En este caso, si el ángulo tibial distal lateral contralateral es normal, utilícelo como un ángulo de plantilla. La línea de eje mecánico tibial distal se dibuja como una línea que se extiende proximalmente desde el centro del tobillo en el ángulo de la plantilla hasta la línea de la articulación del tobillo. Paso 2C. Deformidad tibial distal con ángulo tibial distal lateral contralateral anormal. En este caso, la deformidad tibial distal. Vamos a encontrar que si el ángulo tibial distal lateral opuesto está deformado o no está disponible, se utiliza el ángulo tibial distal lateral promedio normal, que es de 90 grados. El eje mecánico tibial distal se dibuja desde el centro del tobillo en un ángulo de 90 grados con respecto a la línea de la articulación del tobillo. Paso 3. Decida si se trata de una angulación uniapical o multiapical. Marque los coras y mida las magnitudes. Entonces, paso 3A. Cora corresponde al nivel de la deformidad obvio. Vamos a tener que si la intersección de las líneas proximales y el DMA corresponde al nivel obvio de la angulación, márquelo como un cora único y mida la magnitud de la angulación en Y punto.
Por lo tanto, se trata de una deformidad angular uniapical. B. El cora no corresponde a un nivel de deformidad obvio. Esto quiere decir que si el cora no corresponde a un nivel obvio de angulación, hay un segundo vértice de angulación o una deformidad de traslación. En los casos en los que exista un segundo ápice de deformidad, se deberá trazar una línea del tercer eje que represente el eje mecánico del segmento medio. Esta línea del eje se dibuja comenzando con un punto en el vértice obvio. En la línea del eje que pasa por el vértice obvio, esta tercera línea se referencia paralela a la línea mediodificiaria y se extiende hasta cruzar las líneas proximales y el DMA, produciendo dos coras. Entonces, uno de los coras corresponde al vértice de la deformidad evidente y el otro al vértice oculto. Mida la magnitud de la angulación de ambos coras. C. Cora corresponde al nivel de la deformidad evidente y el ángulo tibial distal lateral ipsilateral es anormal. En este caso, si el cora corresponde al nivel obvio de la angulación, pero el ángulo tibial distal lateral entre el DMA y la línea de la articulación de tobillo es anormal, hay una segunda deformidad angular que provoca la mala orientación de la articulación del tobillo. Entonces el contralateral debe medirse en el ángulo tibial distal lateral y si es normal, su valor se utiliza como ángulo de plantilla. Se dibuja una tercera línea en el ángulo de la plantilla desde el centro de la línea de la articulación del tobillo, en el cual si el ángulo tibial distal lateral opuesta es anormal, úselo como ángulo de promedio de 90 grados. El punto central de la articulación tobillo es el nivel de la segunda cora. Mida la magnitud de la angulación en ambos coras. Es OsteoTips para ti. Es OsteoTips para ti. Una manera diferente de aprender.